Las funciones del organismo están gobernadas por el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes partes dentro del sistema endocrino. Básicamente nosotros nos vamos a ir hacia las hormonas, sobre las hormonas tiroideas. Y ahí tenemos que hacer un recuento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, yo creo que como ustedes hablamos, hay dos estrategias para aprender la medicina nuclear. Hay dos hojas que eran. Ok, entonces tenemos que hablar de hormonas tiroideas. Ahí hacer el recuento de cuáles son las hormonas tiroideas. ¿Ok? Bueno, en general las hormonas son sustancias secretadas por líquidos corporales y estas van a ejercer algún tratamiento fisiológico. Entonces, si hay alguna alteración en el órgano que secreta hormonas, también va a haber alteración sobre algún otro organismo en el cuerpo. ¿Ok? Y las hormonas pueden ser de ámbito local, general y que afectan a algún tejido específico. Entonces nosotros tenemos que delimitar hacia qué tejido vamos a hablar, no de hormonas generales. Entonces vamos a tratar ahora sobre la tiroides. ¿Ok? Básicamente hablar del tejido tiroideo. Para hablar de la anatomía tenemos que ubicar, ¿no? ¿Y qué es lo que va a contener a la tiroides? ¿No? Ubicar la parte inferior del cuello. Ahorita vamos a ver cuál es el recuento anatómico. Vamos a tener dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, y una parte central llamada isquio. ¿Ok? Y un tercer lóbulo piramidal, que muchas veces por la resolución espacial del estudio no lo vamos a ver. ¿Ok? La pirámide del gato. Listo. Entonces, embriológicamente hablando, la tiroides proviene del mediastino y va subiendo hacia su posición en el cuello. Pero muchas veces embriológicamente sube hasta una posición sublingual. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ubicar la tiroides dentro de la posición anatómica normal. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer el estudio. Muchas veces son los médicos que hacen la palpación durante la evaluación, pero nosotros que hacemos el estudio de la mamografía de tiroides también hacemos la palpación, porque tenemos que hacer la correlación entre lo que se encuentra en la palpación y lo que se encuentra en imagen. ¿Ok? Más si estamos buscando o no un nódulo tiroideo. ¿Ya? Entonces, para eso, el recuento y las relaciones anatómicas son importantes. Entonces, tenemos que ver estructuras por encima, ¿no? El cartílago tiroideo, y por debajo está la tráquea. ¿Ok? Entonces, también acordarnos cuáles son las estructuras vasculares, ¿no? La arteria y la vena supratiroidea. ¿Ok? Y la arteria y la vena infratiroidea. Ahora, en medicina nuclear es importante que sepamos cuál es la relación con la resolución espacial de nuestro equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en cierta ocasión no vamos a poder ver estas estructuras. No vamos a poder ver las arterias o las venas supratiroideas o infratiroideas por resolución espacial. ¿Ok? Pero sí vamos a ver la arteria, la carótida interna. ¿Ok? Por ahí la vena también. Sí estamos haciendo estudios vasculares y eso va a depender del fármaco que esté usando. Entonces esas referencias anatómicas, primero la superior, ¿no? El cartílago tiroideo, la tráquea, por referencias internas tenemos que tenerlas y las referencias externas. ¿Cuál es la referencia externa para la glándula tiroides? La zona de Duncan. Otra, músculo Tercio medio del esternocleidomastoideo. Ubicar el esternocleidomastoideo es importante. Entonces, sigamos con esto. Ok, otra, luego vamos a ver un poquito más ya cuando veamos el estudio. Vamos a ver el método de palpación. Otro recuento importante que tienen que tener ustedes desde ciencias básicas es la función, ¿no? Fuera de la estructura, ¿cuál es la función? ¿Ok? Secretar hormonas tiroideas de T4 y calcitonina. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos que irnos o adentrarnos hacia un poquito más allá. ¿Cómo hablar de la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides? ¿Cuál es? El folículo tiroideo. El folículo tiroideo. ¿Ok?
recordemos, la unidad funcional es el folículo tiroideo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a partir de ahí tenemos que estudiar y vamos a hacer la relación de qué es lo que pasa, ¿no? En la fisiología lo que va a hacer es sintetizar, almacenar y secretar las hormonas tiroideas. Eso se va a encargar del folículo tiroideo. ¿Ok? Entonces, aquí se va a hacer todo. Pero vamos a tener las células foliculares y las células parafoliculares. ¿Ya? Entonces, acordémonos de eso. Dentro de la glándula tiroides vamos a tener el folículo tiroideo, las células foliculares y las células parafoliculares y los vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces hay que acordarnos bien de esa función, de ese recuento anatómico, porque a partir de ahí va a venir, acuérdense, va a venir qué isótopo vamos a usar en educación y en qué momento se tienen que hacer los estudios. Entonces es importante que se acuerden de los procesos, tanto anatómicos como fisiológicos para la medicina. Sí, unidad funcional, pregunta de examen, el folículo tiroideo. ¿Ok? Entonces los folículos van a contener dos tipos de células, foliculares y parafoliculares. Las foliculares, producen T3 y T4 y las parafoliculares calcitonina. Importante que se acuerden eso para la próxima clase, porque cuando veamos oncología, cuando veamos terapia, va a pasar algo. Nosotros ahora vamos a ver los estudios que se hacen cuando la glándula tiroides está presente. Pero cuando hay cáncer, lo primero que hacen es retirar la glándula tiroides. ¿Ok? ¿Y cómo rastrea el laboratorio después? Si hay alguna metástasis, esta metástasis, por ser proveniente del tejido tiroideo, todavía va a tener por células foliculares y va a tener en sangre T3 y T4 sumado a una proteína. ¿Cuál es? Calcitonina. No, calcitonina es otra hormona. Tiroglobulina. ¿Ok? Tiroglobulina. Entonces, si yo tengo tiroglobulina elevada, digamos, tengo un paciente con cáncer, le han quitado la tiroides, ¿sí? Le han quitado la tiroides, pero tengo producción de tiroglobulina en sangre. ¿Qué quiere decir? En algún sitio de metástasis. Que está produciendo T3 y T4 y está produciendo tiroglobulina, ¿sí? O sea que en algún sitio todavía hay folículo tiroideo. O, porque esto se produce en las células foliculares. Y esto se produce en las parafoliculares, ¿sí? O si son tumores que vienen de las células parafoliculares, calcitonina. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver el recuento de eso. La glándula tiroides puede almacenar T3 y T4 hasta que el organismo lo necesite. Hay un sistema de feedback, de retroalimentación, de entrada y salida de esto, ¿no? A repasarlo también. El desequilibrio de las hormonas puede producir efectos en el organismo como latido rápido, latidos celulares, aumento de presión, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un paciente que tiene hormonas elevadas, llámese hipertiroidismo? Este paciente va a tener algunas sensaciones como latidos rápidos, sudoración, ansiedad, nerviosismo, caída de cabello, son síntomas clínicos que también nosotros tenemos que ver. Luego lo vamos a ver un poco más en profundidad. ¿Ok? Entonces, estos desequilibrios pueden producir todos estos desequilibrios de hormonas tiroideas, pueden producir esto, ¿no? Insomnio, temblor, transpiración, infertilidad, si hay un hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces, eso hay que saber. Otros efectos: pérdida de peso, aumento de peso, pérdida de piel, debilidad, cambio de la voz, caída de pelo, impotencia, disturbios sexuales, depresión. Todos controlados por la tiroides. ¿Ok? Por la tiroides. Entonces, tenemos que estudiar un poquito más a profundidad esto, que son la síntesis de hormonas tiroideas. Ya ustedes han estudiado y tienen que repasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se produce desde el momento en un paciente, bueno, digamos nosotros en condiciones normales, ¿dónde encontramos yodo en el alimento? ¿Qué más? Condimentar. Pescados, Pues. mariscos, ¿ok? Hay que acordarnos de eso también. ¿Dónde encontramos yodo? Porque en algún momento vamos a tener que decirle al paciente no coma esto para prepararlo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que yo ingiero el yodo, este va a ser absorbido a través del intestino delgado y pasa a torrente sanguíneo, ¿ok? Luego viene este primer proceso, el atrapamiento.
¿Ok? El primer paso de la síntesis de hormona tiroidea es la extracción de yoduro de la sangre por parte de la glándula. Entonces, vamos a encontrar a dos. Ingresa el yodo, se va a ser absorbido en el intestino delgado y este va a pasar a la sangre. Entonces, esto va a ser extraído, ¿no?, por parte de la glándula. Y este va a entrar hacia dónde? Al coloide tiroideo. ¿Sí? Acuérdense, el yodo ingerido por los alimentos y el agua se reduce a yoduro en el intestino superior y las células tiroideas foliculares concentran esto para determinar el atrapamiento de yoduro. Entonces estamos hablando que el yodo ingresa a la sangre. Nosotros tenemos dos isótopos para estudiar la tiroides. ¿Cuáles son? Tecnecio 99, en este tenemos tecnecio 99 estable y el yodo 131. Cuando veamos oncología, estamos hablando de, mira, vamos a ver este, pero este es solo oncología. Cuando tenemos que estudiar la tiroides, vamos a tener dos, tecnecio 99 y yodo 131. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos? ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Cuál es el método con el cual se va a introducir al paciente tecnecio 99? ¿Oral o endovenoso? No, el tecnecio 99 es endovenoso. ¿Y el yodo 131? Oral. Acuérdense de eso. ¿Ok? Oral. Entonces, solo en oncología vamos a estudiar. Ahorita vamos a verlo por qué. ¿Ok? Pero metabólicamente hablando, ¿de qué se alimenta la tiroides? No, el yodo es para él hacer el proceso fisiológico. Pero su metabolismo, a razón de que hace. Hay dos tipos de metabolismo: glucídico, de cuerpos cetónicos o ácidos grasos. ¿Tendrá metabolismo glucídico? No. El yodo se mete cuerpos cetónicos o ácidos grasos. Entonces, no puede usar glucosa para la tiroides. ¿Ok? No puedo usar glucosa para la tiroides. Entonces, si me dice que lo usaremos, por lo que lo vamos a ver. Ya, dejamos para más tarde. Entonces, los dos van a introducirse vía endovenosa y vía oral. El que es vía endovenosa es inmediato. Yo ingreso a la sustancia y se ve inmediatamente. Si ingreso vía oral, es que va a pasar ese proceso, ¿no? Absorbido en la sangre y recién después pasa a la vía endovenosa y es absorbido. O sea, los dos pasan de la vía endovenosa a el proceso de atrapamiento. ¿Ok? Pero en diferentes momentos. Entonces, a partir de ahí vamos a armar nuestro protocolo. El tecnecio 99, como es endovenosa, se tiene que hacer inmediatamente. Inyecto a la cama. Este es de 24 horas después, porque tiene que pasar por vía oral y ser absorbido, ¿no? Eso pasa vía endovenosa y recién es atrapado. ¿Ok? Entonces, los dos van a pasar por el proceso de atrapamiento, pero en tiempos diferentes. ¿Entendido? ¿Sí? Listo. No, acuérdense de eso, porque ya estamos hablando del protocolo de eso a razón de la fisiología. Listo. Segundo proceso, organización. Entonces ya tengo el yoduro captado y este se va a oxidar y se va a convertir en yodo. Listo. Los dos pasan por atrapamiento. ¿Sí? Acuérdense de eso, porque eso no está en los libros, solo les dicen que el tecnecio 99 se queda en esta parte. El proceso de organización, que es el proceso donde el yoduro es captado, se oxida y se convierte en yodo, no pasa con el tecnecio, porque estamos hablando de un yoduro. En cambio, el yodo 131 sí se organifica. El tecnecio no. Entonces, el proceso, si voy a estudiar en medicina nuclear un proceso de organización, es un proceso ya fisiológico que tiene que ver con nódulos tiroideos, me voy a hacer yodo 131. Pero si voy a ver solo morfología, solo forma de la tiroides, me voy a tecnecio 99, porque es más rápido. ¿Listo? ¿Entendido? El yodo sí se organifica, el tecnecio no. ¿Listo? Este cuadrito no lo va a tocar en ningún lado, ¿no? Entonces, la tiroglobulina es donde va. Aquí va a aparecer ya la tiroglobulina, la proteína, que se va a fijar específicamente en el coloide de la tiroides y el cual va a tener tirosina. ¿No? La unión de la tirosina,
acá viene ya desde la organización la tirosina, que viene de la tiroglobulina. Esta se va a juntar con el yoduro, solo para el yodo, ojo, y se va a convertir en ¿qué? Monoyodotironina. ¿Sí? ¿Ok? Y algunas van a convertirse en diyodotironina. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos con organificación. Pero solo el yodo se produce en organificación. ¿Ok? Y ahí vienen las indicaciones, si se dan cuenta. ¿En qué momento lo uso? Acoplamiento. Un MIT y un DIT, ¿qué van a formar? Triiodotironina. T3. 2 DIT. Tetraiodotronina. Y estos ya van a ir acompañados de tiroglobulina. Todo dentro del tejido. Entonces, a este proceso ya se le va a llamar acoplamiento. ¿Sí? ¿Quién está haciendo esto? Solo yo 231. Ya no tenés. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí? ¿Pregunta? Fácil. Yo no me recuerdo, profesor. ¿No? Entonces son los folículos, se van a almacenar T4 y el 83% de T4 permanece unido a la tiroglobulina hasta que se necesite y el resto queda a disposición de la célula. ¿Ok? Entonces, donde haya producción de T3 y T4, voy a hallar tiroglobulina. ¿Qué es lo que rastrean en sangre? T3, T4 y tiroglobulina. Perfecto. Sí, no, los dos. Sí. Entonces, a partir de ahí ya se viene el feedback y se necesita hormonas tiroideas y se produce el cuarto proceso, la liberación de esto otra vez hacia la sangre. ¿Sí? Perfecto. Otra vez hacia la sangre. Torrente sanguíneo, la liberación de T3 y T4. Entonces lo que vamos a rastrear es T3 y T4. Cuando veamos estudios de gamografía de tiroides, también esta tiene que ir acompañado de su prueba de laboratorio. Y nosotros tenemos que saber cuáles son los valores normales de T3 y T4 para el laboratorio que están estudiando, generalmente, y cuáles son los valores elevados. Entonces, a partir de ahí ya vamos a ver esto. El folículo tiroideo. ¿Ok? Existe un transportador. Acuérdense de eso, siempre es un transportador. El transportador que va a hacer que ingrese esto del torrente sanguíneo se va a llamar NIS. ¿Y qué tipo de transportador es esto? Un importe. ¿Por qué es importe? Porque va a dejar ingresar a la célula o al coloide, va a dejar ingresar dos estructuras, sodio y yodo. O sea, el NIS significa importe de sodio y yodo. Ahora, a nosotros nos va a servir que esto va a transportar el yodo 131, ¿ok? Para hacer el primer proceso de almacenamiento. Luego acá adentro se va a hacer la organificación, la tiroglobulina se va a unir a los MIT y a los DIT, se va a hacer el acoplamiento y luego la salida al torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Entendido todo? Sencillo, ¿no es cierto? Hasta ahí. ¿Quién hace todo ese proceso? El yodo. De organificación hacia adelante, yodo 231. Organificación hacia adelante. ¿Cuál es el isótopo que se organifica? El yodo. El tecnesio solamente va al atrapamiento. ¿Sí? Entonces el tecnesio se queda acá afuera. El tecnesio no ingresa. ¿Se queda afuera el coloide? No, fuera. Afuera. No tiene el simporte para poder ingresar dentro del coloide tiroideo. El simporte, ¿qué es lo que va a atravesar? Yodo y sodio. Nada más. No dice tecnesio. ¿Sí? Entonces, fisiológicamente ya está todo. Entonces va a haber regulación para la expresión de esto a través del hipotálamo, la hipófisis, ¿ok? Y la tiroides, ¿no? La TSH también, si hay TSH elevada, nos va a decir que T3-4 es elevado y va a haber tiroglobulina elevada. Es una cadena de desarrollo. Entonces la liberación de hormonas una vez que se encuentra en la circulación, T3 y T4 se unen casi por completo a la proteína de tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina también se puede usar como marcador. Acuérdense de eso. Pero eso pasa con las células foliculares. Las parafoliculares que van a generar calcitonina, porque son secretar calcitonina. Listo. Entonces las hormonas tiroideas T3 y T4 tienen la siguiente función.
Va a influir en crecimiento y desarrollo, regular los sistemas orgánicos, controlar la temperatura corporal, regular el metabolismo y regular el sistema reproductivo. La autorregulación del yodo, o sea, los mecanismos, ¿no? Cuando hay disminución del aporte de yodo, hipertrofia de la tiroides, aumento de función, aumento de captación de yodo, aumento de organización y aumento de síntesis de T3 y T4. ¿Qué patología va a producir esto? Hipertiroidismo. Pero es una cadena, ¿cierto? La disminución del aporte de yodo va a producir esa cadena. El exceso del aporte de yodo va a disminuir la función tiroidea y ahí se va el otro, ¿qué es? Hipotiroidismo. Perfecto. Entonces el yodo va a ingresar hacia la tiroides, ¿no? En forma de dieta, agua, alimentos o medicamentos. El yodo va a convertirse en yodo a través del tracto gastrointestinal y luego va a pasar a todo este proceso en el que hemos hablado. Ok, entonces ya entendiendo ese proceso fisiológico ya viene fisiopatología, porque a partir de ahí se entiende que todos nuestros protocolos son estándares. Nuestro proceso ahora va a estar dedicado a la fisiopatología. Acuérdense de eso. Inteligencia artificial todavía no puede hacer fisiopatología, sino hacer los procesos de adquisición. Todos los procesos de adquisición en todas las modalidades de imagen va a ser abordado por la IA. ¿Ok? Salvo que queramos hacer algún proceso extra, que ya va a venir de acuerdo al expediente. Pero todo lo demás ya viene con fisiopatología para el proceso. Fisiopatología, los problemas relacionados con la producción de hormonas tiroideas pueden involucrar cualquiera de las etapas mencionadas. ¿Ok? Entonces puede ser como hipo con deficiencia de tiroglobulina T3 y T4 de sangre, como el hiper con aumento de eso. Y esto va a tener un proceso global, afectando a la glándula o regional involucrándole a otros tejidos. ¿Ok? El primer recuento va a ser el hipertiroidismo, ¿sí? Como parte de las indicaciones de medicina nuclear. Cuando hay aumento de producción de T3 y T4, ¿ok? Y aumento de los niveles de eso, vamos a tener pacientes que tienen una tiroides hipertrófica, pero de diferentes etiologías, ¿no? Puede ser la tiroides en ambos nódulos tiroideos, un nódulo tiroideo hiperfuncionante o el desorden total, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes síntomas que van a estar alineados a eso. Ahora, profesor, ¿también tengo que saber eso? Sí. En algún momento en medicina nuclear van a estar solos en el servicio, el doctor no va a estar. Entonces tienen que anotar en algún momento si el paciente viene con sudoración, pálpito, pérdida de peso, temblor. Los otros hipertiroidismo todos vienen así, no todos. Hay pacientes que vienen con aumento de la glándula tiroides con dolor, pero sin estas características, tiroiditis. ¿Ok? Entonces, todas esas condiciones se tienen que alinear para que el informe salga. ¿Ok? No digo que no lo sepan, ¿por qué? Porque los médicos que están ahí siempre hacen su unidad clínica con eso. Perfecto, perfecto, nadie dice que no. Pero cuando no están los doctores, o cuando yo estoy haciendo la imagen, también tengo que ver si ha saltado o no algo de los síntomas asociados al exceso, o en esto, a la disminución de la producción. ¿Ok? Cuando hay cansancio, aumento de peso, sueño excesivo, pesadez, edema, constipación, generalmente para hipotiroidismo. ¿Ok? Alineado. Entonces, esto ya lo hablamos, ¿sí? Todo este proceso que hemos visto y que hemos visto en la imagen que hemos visto va a estar en relación a atrapamiento, organización, acoplamiento y liberación del hormona. Atrapamiento, Tecnesia 99 y yodo 131. Organificación, a partir de ahí en adelante, solo yodo 131. ¿Qué patologías implican esto? ¿Quién vienen las indicaciones? ¿Cuándo se hace? Vienen las indicaciones. Entonces vamos a ver. Esto ya lo hemos visto, aumento de T3, T4, hipertiroidismo, disminución de tiroides. Entonces a partir de ahí ya vamos a armar nuestros estudios en medicina nuclear. Para diagnóstico, captación de yodo, gamografía con yodo, gamografía con tecnesio. ¿Cuándo usar uno del otro? Acá. ¿Ok? Gamografía con MIBI, ya para ya no tiroides, sino para paratiroides. 3 de supresión con T3, rastreo tejido tiroideo. Hasta aquí son paratiroides convencionales. Esto ya sería para oncología. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Y el
terapia vamos a encontrar dos tipos de terapia: terapia de hiperfunción y terapia ablativa. Esta terapia de hiperfunción es para el hipertiroidismo y esta terapia es para cáncer de tiroides. ¿Okay? Hasta acá vamos a llegar hoy. No, la otra semana vamos a ver los dos tipos de terapia. Y vamos a justificar de acuerdo a este esquema el uso de uno u otro. ¿Okay? Todo lo que hemos visto se va a justificar por eso. Ya, lo que habíamos hablado, ¿qué vamos a usar? Yodo o tecnesio. Vida media, diferente, emisor gamma, emisor beta, ¿ok? Energía alta, dosis de radiación mayor, dosis de radiación menor, esta se organifica y esta no se organifica. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Yodo 131 y tecnesio 99. La diferencia se organifica. ¿Ok? La guía al paciente, yodo vía oral y tecnesio vía endovenoso. ¿Ok? Vía endovenoso. Por el mismo proceso es que el tecnesio, como es endovenoso, tiene que ser inmediatamente. Y el yodo, al día siguiente, se le da hoy día, se le aplica al día siguiente. La actividad que se le va a dar. Como este tiene energía beta, que puede hacer terapia, la actividad no tiene que ser tan alta. ¿Okay? La actividad no tiene que ser tan alta. Para la mamografía de tiroides se dice que tiene que ser máximo 100 microcurie. Algunos hasta 200 de edad. No encontrar la literatura. 100 microcurie para yodo 131, porque tiene energía beta. Lo que queremos es que solamente nos dé imagen. Gamografía por tecnesio, como tiene energía gamma y de menor energía, 5 milicuries. Esa es la diferencia por el tipo de energía por emisión. De ahí va a venir la cantidad de dosis que se le va a dar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendieron? Tecnesio no tiene B5 Ahora, cuando microcuries hablemos de y yodo resolución, ¿cuál tendrá mejor 100 resolución? micro. ¿Tiene mayor pico de energía? No necesariamente, porque ahí viene un fenómeno importante, colimador. ¿Se acuerdan cuál era la relación de los colimadores? Alta energía, baja resolución. ¿Para qué era eso? Para el yodo o tecnesio. Entonces el yodo utilizaría high energy, low resolution, baja resolución. Porque tiene alta energía y para ganar esa alta energía necesito celdas o plomo más grandes. Entonces la resolución va a bajar. ¿Ok? Acá que tengo low energy, high resolution. O en algunos casos low energy, high resolution sensitivity. No sé, creo que en el arcado van a tener. Creo que sí. Revisen bien. ¿Ok? Entonces baja energía y alta resolución. La resolución va a ser mejor por seguir siendo el con yodo 131. ¿Ok? Pero esto es más fisiológico porque planifica. Entonces ese equilibrio tenemos que saber en qué momento lo vamos a usar. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué tiene que ver el yodo 123? Que este va a tener propiedades físicas similares a tecnesio, o sea, va a tener mejor resolución siendo organificado. O la panacea, es mejor, pues, ¿no es cierto? Pero si se organifica y tiene mejor resolución, mejor uso yodo 123. Por eso, ¿y por qué no lo usamos? Porque esta se produce en ciclotrones de alta energía, no hay a disposición en el país, solo en Estados Unidos. En Latinoamérica no he visto que nadie use eso. Pero lo van a encontrar y van a encontrarlo en algún momento en la literatura. ¿Ok? Cuando vayan leyendo van a encontrar yodo 123, ¿no? Para que no les sorprenda. ¿Ok? Entonces el yodo 123 utilizo esto y se organifica. El isótopo ideal. ¿Ok? Pero por costos no se usa. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Seguro? Sí. Entonces, el hipertiroidismo, la función. El primer proceso de hipertiroidismo es la función, ¿no? En relación a aumento de todas las glándulas tiroides. Ya. Dentro de los estudios en medicina nuclear, el primer estudio y uno de los más antiguos es este: captación de yodo. ¿Ok? Su nombre mismo lo dice, captación, no forma imagen. No va a formar imágenes. Lo único que se hace es ver cuánto está captando.
cuánto tiene, cuánto está captando el yodo 131. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Es una medida de la tasa de acumulación de yodo por la tiroides y su capacidad para planificar. ¿Sí? Porque se planifica. ¿Ok? La administración es por vía oral. ¿Cuánto le damos? ¿Ok? Y luego se va a medir en un contador de centelleo, que es el instrumento más antiguo dentro de la medicina nuclear, que creo que ya no existe en ningún sitio, salvo que los de Almenara tenían todavía allá, porque cuando yo estudiaba todavía ahí, no sé si habrá. ¿Ok? O una cámara gamma. En la actualidad todo se hace con la cámara gamma. ¿Sí? Colocado sobre la glándula. La captación es muy variable y depende de la cantidad de yodo en la dieta, esto explica los valores variables aceptados como normal. ¿Ok? Entonces, para hacer este proceso, yo tengo que darle esto al paciente y tengo que guardar una jeringa con la misma cantidad. Como testigo o fantoma, así lo vamos a llamar, o estándar. ¿Ok? Testigo, fantoma o estándar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un decaimiento de tipo físico. Yo sé cuándo decae. ¿Sí? Eso está controlado. Pero cuando yo lo pongo en el paciente, ahí se va a sumar el decaimiento biológico. Y eso es lo que voy a medir. Entonces, como yo tengo un estándar que va a ser 100 microcuris en una jeringa, este va a ser el 100%. Y yo tengo que saber cuánto, este es el estándar, que es 100 microcuris, cuánto tiene el paciente. Y convierte en una regla de 300 para saber cuánto es lo que tiene el paciente a las 2 horas, a las 24, a las 4 horas y a las 24 horas. ¿Ok? Entonces, medir lo mismo, medir a las 2, 4 y 24 en algunos casos, y ahora en la actualidad solo se está usando el 2 y 24 para algunos casos. Por eso en esa acción de microcurir y oral y después otro fantoma. Claro, tienes lo mismo que le has dado en una jeringa. Tú lo que vas a hacer, le das al paciente vía oral y lo que vas a hacer es medir en la cámara al paciente a las 2 horas 3 medidas y a la jeringa 3 medidas. Y a partir de las 3 medidas haces un promedio y lo llevas a la regla de 300. Ese fantoma es la jeringa. Es mi estándar. Ah, estándar. Eso sí sé cuándo está decayendo. Eso como es estándar, voy a ver en relación a eso el paciente cuándo está decayendo. A las 2 horas, 4 horas y 24. Es una tampoco estaría cayendo normalmente. Claro, pero es conocido. Su valor físico es conocido. Yo lo que quiero ver es y preguntarle eso al paciente para conocer que el biológico cuánto está. Por eso hago esa regla de 3. ¿Ok? Entonces, esa captación no me va a mostrar imagen. ¿Sí? Solamente es de captación. Para eso tengo que suspender al paciente. Si toma el T3 o T4, si es de 15 días antes T4, T3 7 días antes, o metiloracilo, perclorato, metilación 7 días, otro medicamento y sustancias rodadas. Contraste 72 horas antes de la administración del fármaco. ¿Por qué? Los contrastes rodados. ¿Por qué? Porque tienen yo de Y también estas van al folículo tiroideo. No van a saturar. ¿Ok? Entonces se prefiere que estudios yodados, estudios con contraste, que nosotros también manejamos, no se hagan previamente al estudio. ¿Ok? No se hagan previamente al estudio, 72 horas antes. ¿Sí? Ya después no habría ningún problema. ¿Sí? ¿Ok? Porque el contraste yodado no vamos a ver la administración en tiroides, sino cómo va el contraste a nivel de la sangre. ¿Sí? Entonces es importante eso. ¿Por qué es importante? Porque generalmente cuando estamos en un servicio de medicina nuclear ese concepto nosotros lo vamos a dominar más, porque nosotros hemos estudiado tomografía y estamos estudiando medicina nuclear. El nuclear generalmente los que recién se están formando no dominan ese concepto. ¿Ok? Pero nosotros sí. Después, alimentos que contengan yodo. Captación, la dosis, el protocolo. O sea, hay dos maneras de aprender medicina nuclear. Uno, yo les doy esto, ya está, se lo memorizan. O dos, ¿se acuerdan de esto? De los procesos, y a partir de ahí hacen su protocolo, el test. ¿Okay? Para mí, como sanmarquino, me gustaría eso. A partir de ahí, todos los protocolos. ¿Ok?
Es el porqué de las cosas, un poquito. Controles 2, 24 y 48 horas, algunos hacen 2, 4, 24, otros están haciendo solamente 2 y 24, ya no 48 horas. ¿Ok? Algunos están haciendo solo 2 y 24, he encontrado algunos pechos que solo hacen eso. Adquisición, el paciente, el fondo, el estándar y el fondo. ¿Qué es el fondo? Al paciente que está administrado yo le voy a colocar un plomo en el cuello para medir cuánto está captando la variación del fondo y eso le voy a restar a él. Menos fondo, menos fondo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo? 1 minuto. Mínimo 2 adquisiciones, máximo 3 asignos, para hacer un promedio. ¿Sí? Entonces, el tiempo, 1 minuto, energía ya sabemos. La ventana, ¿a qué se refiere? La energía. No, pico de energía, 364. Ventana energética del 10% arriba y 10% abajo. ¿Sí? A partir de ahí que solo esto se apertura. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan? Listo. Entonces, a partir de ahí se aplica esta forma. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? El paciente, ¿no? Por 100 entre el estándar. ¿Sí? No hay problema. ¿Entendido? ¿Ok? 2, 24 y 48 horas. A las 2, 5 10%, 24, 25, 40, 48, 25, 38. Valor de referencia. Estos son los valores normales. ¿Ok? Profesor, una consulta. Pero usted había dicho que se le daba al paciente vía oral y que debemos tomarle la medida 3 veces antes de la medida que se refería al paciente, ¿verdad? Claro, o sea, yo le doy al paciente, vamos a ver ahora el protocolo ya. Yo le doy al paciente la sustancia, ¿ok? Le doy 100 microcurí. La técnica para darle vía oral, yo quito la aguja y le digo, señor, le voy a dar otra cosa importante. Los pacientes hipertiroideos son pacientes muy ansiosos. Tú le das una jeringa con líquido transparente y te va a decir, usted no me hablaba. ¿Qué haríamos? Hasta ahí me ha dado suelo. Te colocas El detector. Y le dices, señor, yo no tengo nada, no se te queda con el señor que hace. Este es mi Geiger y el Geiger no se va a mover. Lo coloco al paciente y se mueve. Listo, se acabó. Y está. A los pacientes hay que manejarlos así. Entonces, ese paciente ya tiene yodo. 2 horas después de darle yodo, o sea, yo guardo en ese momento esta jeringa. 2 horas después de darle yodo, yo voy a medir al paciente. En ese caso están midiendo con un pinhole, que sería el ideal también, puede ser con cámara gamma. Yo mido al paciente, ok, pongo en el cuello y mido al paciente. Esta distancia tiene que ser estándar. Ya sabemos cuál es la distancia para el pinhole. Mido al paciente 3 veces. Digamos que acá mide 120 kilocuentas. La segunda 121 kilocuentas y la tercera 122 kilocuentas. ¿Sí? 3 medidas de mi paciente de 1 minuto. Luego le coloco un plomo. ¿Para qué? Para medir el fondo. ¿Sí? Digamos que el fondo mide 20, 21 y 22. ¿Ok? Luego que mido a mi paciente y mido mi estándar. Que puedo colocarlo en un vial o en una jeringa, pero dentro de un fantoma. Algunos que no tienen fantoma colocan directamente, pero este fantoma es de Perflex y simula el cuello del paciente y nos va a dejar medir de manera estándar la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué coloco? Coloco acá o la jeringa o el estándar y mido 3 veces. Mido el estándar, que me va a medir, digamos, 220, 222, 223. Y luego a este estándar le coloco plomo. Y tengo estándar con plomo. Igual puede ser 50, 55, 55. Saco el promedio de estos 3, resto esto, el promedio de estos 3 menos el promedio, lo llevo a la fórmula y saco mi captación de 2 horas. ¿Sí? Esa promedio también es fondo, ¿verdad?
Todo. Promedio de esto menos el promedio de esto, entre el promedio de esto menos el promedio de esto. Y el promedio de Todo esto esto se junto. resta con el estándar inicial y el pasivo inicial. A ver, tengo tres promedios, digamos que me sale 120, ¿ya? Menos 20. Eso sería lo que tiene el paciente, ¿sí? Lo que tiene el paciente. Esto lo voy a multiplicar por 100 entre el promedio del estándar, digamos que son 20 menos 51, y eso va a ser mi captación a las 2 horas. ¿Sí? Lo mismo hago a las 4, perdón, o 24 o 48, de acuerdo al protocolo de servicio. ¿Ok? Pero eso es básicamente, no formo imágenes, simplemente hago captación. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Seguro? A partir de ahí se puede generar curvas. Una curva de eutiroidismo es una curva de un paciente que sube y está dentro del rango normal. Si es muy alta a las 2 y 24, hipertiroidismo. Si es muy baja, hipotiroidismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, los pacientes tienen que retirarse en su casa para después de Claro, se le da ciertas consideraciones. Los pacientes que se les va a administrar una sustancia radioactiva, estas van a eliminar, generalmente el yodo lo eliminan por saliva, boca, orina o heces. En menor cantidad, generalmente si es hipertiroideo, 1 o 2% nada más elimina, todo lo demás elimina tiroides. Entonces las consideraciones básicas de un paciente que está sometido a sustancia radioactiva es aumento de mujeres embarazadas o niños, ¿okay? Aproximadamente en este caso 4 días o 3 días, por ser yodo. Si fuera magnesio, 1 día y medio. Si fuese flúor, 6 horas y listo, se acabó. Por la vida media del visor. ¿Sí? Entonces, profe, ¿qué veo yo en? Si bien es cierto, esto no se ve en imágenes, pero por ahí les he traído algo para que ¿no? Entonces, ¿yo qué veo? Solo esto. Paciente con yodo, paciente con sin plomo y paciente con plomo. Muy pequeño. ¿No? Javi, permiso, por favor. Gracias. Xavi, ya lo pasé. Ya. Entonces yo tomo 3 imágenes, no imágenes, ustedes toman un paciente sin plomo lo veo así, y con plomo ya no veo nada en la zona, pero estoy viendo cómo está pasando el fondo radioactivo. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo mismo a mi estándar. ¿Ok? Ya bueno, a partir de ahí ya viene la mamografía que lo vamos a ver luego. ¿Se puede hacer la mamografía después de esto? Sí, a las 24 horas. Porque la fisiología me dice que a las 24 horas ya va a estar, porque el 231 es un máximo internacional. ¿Cuándo le hago la mamografía? 24 horas después. ¿Ok? Mientras tanto puedo aprovechar haciendo la captación. ¿Sí? ¿Entendido? Y vamos a ver. Ya, después vamos a ver. Entonces, a este paciente, por ejemplo, se le ha hecho captación. Vamos a seguir con. Listo, entonces hasta ahí, captación, ya sabemos cómo sacar los valores. Profesor, hacemos nosotros eso todo. Los cálculos, todo. Lo dejamos al médico ya. Tanto es el número, tanto ha salido, y listo. Al costado, anotado todo. El médico confía en ti y solamente te pide los porcentajes. El médico no confía en ti, te va a pedir todos los valores y te ya actualmente. Entonces es cuestión de tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo? ¿Ok? Perfecto. 31. Tomografía con yodo 131. Pobre resolución. ¿Cuándo está indicado? Un bocio bastante con tendencia 99.